Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jorge y soy profesor de Historia del Arte en el Centro de Estudios Luis Vives. Es por ello por lo que vamos a resolver hoy el modelo de Historia del Arte, ¿vale? Para la selectividad de este año, ¿vale? Del 2023. Como ya sabéis, lo que vamos a hacer ahora lo tenéis ya resuelto, ¿vale? Por si lo queréis ver en mayor detalle, ¿vale? Tranquilamente en casa, en la página web. Es muy sencillo, ¿vale? Nos metemos en inicio, después nos vamos a la parte de recursos, bajamos a exámenes resueltos, nos metemos en modelos de exámenes resueltos de selectividad 2023, Historia del Arte, y ahí estaría, ¿vale? Así que vamos a verlo detalladamente. Vamos a ver. Como ya sabemos, ¿vale? El modelo de este año de BAU es exactamente igual que en los años anteriores, ¿vale? Va a presentar un tema de desarrollo, una imagen a comentar, una pregunta de definiciones, de términos artísticos y otra de definiciones, ¿vale? Pero ya más bien referida a los autores. Entonces, en este caso nos están preguntando escultura renacentista en Italia, ¿vale? Es una cuestión bastante larga, ¿vale? Si se me permite decirlo. Entonces, vamos a tener que hablar brevemente de las características. Yo lo que os recomiendo es que esta parte sea la que sea un poquito más breve, ¿vale? No hace falta que entremos muy en detalle a la hora de explicar las características técnicas y formales que van a representar esta etapa. Ya sabéis que vais a tener que dividirlo en dos etapas fundamentales, 400 y 500. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo escultura renacentista en Italia, ¿vale? No nos están diciendo escultura del 400 o la del 500. No. Al no especificarnos, no nos podemos pillar los dedos hablando de uno, ¿vale? Tiene que ser las dos. Entonces, vaya gallo. Entonces, lo primero que hacemos es hablar de las del 400, ¿vale? Con esa vuelta a los cánones clásicos, ¿vale? Con un movimiento que sea totalmente equilibrado, idealismo de las formas, de los rostros, etc. Se empiezan a representar de nuevo los temas clásicos de la antigüedad desde un punto de vista, digamos, un tanto religioso. Bien, en cuanto al 500, pues simplemente deberíamos decir que es en el siglo XVI y que alcanza su máxima representación en las esculturas de Miguel Ángel. Y ahora es ya donde vamos a tener que hablar un poquito más en profundidad, ¿vale? Vamos a tener que analizar un poquito más en profundidad a la hora de hablar de los principales escultores. Obviamente, si hablamos de la escultura del 400, vamos a tener que hablar tanto de Ghiberti como de Donatello. Pero mi recomendación es que no os quedéis solamente en ellos, sino que vayáis un poquito más allá, ¿vale? Y metáis alguno más, como es por ejemplo Andrea del Verrocchio, Luca della Robbia, etcétera. Importante, que digamos obras, ¿vale? No os podéis limitar a simplemente decir una obra. No citéis solamente una de cada. Id mucho más allá, citad 2, 3, las que se os ocurran, ¿vale? Cuanto más enriquecido esté, muchísimo mejor. Tampoco os paséis de listos y pongáis 20 obras, ¿vale? Simplemente con poner 3, 4 de cada, pues sería estupendo, ¿vale? Así, por ejemplo, de Donatello, pues vamos a tener el David, Condottiero Gattamelata, San Jorge, Madalena Penitente, el relieve del banquete de Herodes, etc. ¿Vale? Y aquí donde más vamos a tener que hacer hincapié es en la escultura de Miguel Ángel, porque es el principal representante de toda la escultura renacentista, ¿vale? Mi consejo aquí es que habléis de las características de Miguel Ángel, ¿vale? De esa terribilidad y de ese non finito por esas ideas neoplatónicas que sigue él y que las va a llevar a cabo en sus diferentes obras. También aquí, importante, no os limitéis a las dos típicas de la Piedad y el David, id más allá, ¿vale? Decid que si la del Cristo de la Minerva, sus primeras obras de relieves como la Batalla de los Centauros o la Virgen de la Escalera. ¿Qué más podemos hablar también? Del Baco, de Madonna Medici, del Niño en cuclillas, ¿vale? De los sepulcros de los Medici y Moisés, aunque estas dos obras son también muy típicas. Es decir, no os quedéis simplemente en lo clásico, id un poquito más allá. Pensad que el examinador se va a tener que leer 50.000 exámenes iguales. Bien, pues si lee uno que tiene un poquito más, ¿vale? Que no se sale del tema, simplemente que está añadiendo más información que es útil para la comprensión de este tema, pues va a tener más nota, obviamente. Bien, en cuanto al análisis de la imagen, como estamos viendo, nos meten una imagen que es puramente arquitectónica, ¿vale? Se trata del Teatro Romano de Mérida. Entonces, aquí, bajo mi punto de vista, lo principal que vais a tener que hacer es detallar cuáles van a ser esas características, no solamente de la arquitectura romana, sino también del teatro romano.
haciendo mención aquí a tecnicismos, ¿vale? Es por eso por lo que he metido aquí tecnicismos, porque es importante hablar de ellos, tales como los vomitorios, la orquesta, las cabeas, etcétera, ¿vale? Todo ello lo que va a hacer va a ser enriquecer nuestro comentario, al igual que también vamos a tener que utilizar tecnicismos en cualquier elemento arquitectónico del que hablemos, ¿vale? Que si líneas verticales u horizontales, entrantes o salientes, los tipos de órdenes clásicos, etcétera. O, si no, también decir ornamentación. No puedo decir decoración, claro que lo podéis decir, pero si decimos ornamentación queda mucho mejor, ¿vale? Uno de los criterios por los que se rigen los examinadores es que utilicéis un lenguaje artístico que sea adecuado, ¿vale? A lo que nos estén preguntando. Por tanto, puedo decir decoración, sí, pero si digo ornamentación va a quedar mucho mejor. No digáis todo el rato ornamentación, ¿vale? Utilizad también algún sinónimo. Bien, por ejemplo, para que veamos un poquito más en detalle lo que os acabo de decir. Está articulado en una doble estructura adintelada, ¿vale? De columnas de orden corintio, que mediante entrantes y salientes se une a la cávea formando una estructura cerrada. Así, estas columnas serían el elemento sustentante discontinuo sobre el que se sustentaba el arquitrabe. Bien, pues esto lo que nos permite es eso, ¿vale? Hacer un análisis técnico y formal de lo que nos están poniendo. Recordad, si hacéis un buen análisis técnico y formal, la nota del ejercicio la tenéis asegurada, ¿vale? Y por último, lo que podemos hacer es no quedarnos simplemente, ¿vale?, en el análisis estilístico en lo que es el teatro romano, sino que contemos las características en sí del arte romano como tal, ¿vale? Hemos ido a lo específico, que es el teatro de Roma, el teatro romano de Mérida, perdón, pues ahora vamos a lo general, que es hablar del arte romano. Es por ello por lo que vamos a hablar, por ejemplo, de que es un arte práctico, de que es un arte ecléctico, es decir, que lo que hace es coger las diferentes soluciones arquitectónicas de los pueblos que va conquistando, las novedades que introduce, ¿vale?, como por ejemplo el mortero, y por último hablar pues de otros teatros que podemos poner de ejemplo, como el de Tarragona, el teatro de Marcelo en Roma, ¿vale?, el teatro de Segovia, etcétera. Bien, en cuanto a las definiciones, esto es importante porque normalmente lo que suelen hacer los chicos de BAU, ¿vale?, es quedarse en lo que nos piden. Por ejemplo, pues yo qué sé, tímpano, pues digo lo que es el tímpano y se acabó. No, un poquito más allá. Te están diciendo que tienes como que se recomienda 5 líneas como mucho para cada uno. Vale, pues si me ha ocupado 2 la definición, voy a intentar ocupar un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues entrando un poco más en detalle, yo que sé, algún tipo de técnica que se pueda utilizar para ello, o poniendo algún ejemplo con algún autor o alguna obra, ¿vale? Ir un poco más allá, recordad, tienen muchos exámenes iguales, hay que destacar por encima del resto. Es por ejemplo lo que hemos hecho en tímpano. En el arte románico y gótico, estructura semicircular de los pórticos de entrada. Punto. La gente se quedaría ahí. Pues vamos un poquito más allá. Rodeado por las arquivoltas que recoge las principales escenas escultóricas. Y voy todavía incluso más allá. Representa temática religiosa como el Pantocrátor, como puede verse en el tímpano del Pórtico de la Gloria o Santa María o Santa Madalena de Beseley, ¿vale? Esto tiene una buena nota. No si me quedo simplemente en lo que es la definición como tal. Exactamente lo mismo va a pasar con los artistas que nos van a dar a elegir, ¿vale? Importante que os miréis los artistas de otros años porque suelen repetir alguno con frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, Bernini suele caer con mucha frecuencia, al igual que Picasso, Le Corbusier, etcétera. Todos ellos suelen caer con frecuencia. No quiere decir que este año vayan a caer esos 3 sí o sí, cuidado, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que os lo miréis con detalle porque suelen entrar con frecuencia suelen repetirlos, ¿vale? Entonces, es importante que hablemos de las características de cada uno, ¿vale? Si hay algo que podemos destacar de ellos, de alguno en concreto, como por ejemplo, yo que sé, de Da Vinci, que fue el creador del esfumato, ¿vale? Pues lo menciono, ¿vale? Si hay alguno que puedo hablar algo más, lo hablo. Mientras no nos pasemos de esas 10 líneas, ¿eran 10? Sí, de esas 10 líneas que nos piden como recomendación, pues entonces puedo meter lo que sea, ¿vale? Nunca saliéndome de lo que me piden, ¿vale? Bien, al igual que por ejemplo que con Fidias. No os preocupéis si hay alguno que os quedéis con un poquito menos. Hay algunos autores que, pues, obviamente ocupan menos de lo que desearíamos. En cuanto a la opción B, vamos a tener en primer lugar arquitectura gótica. Bien, aquí, al ser un tema de arquitectura,
lo mismo que con lo del teatro, ¿vale? Utilizamos un lenguaje técnico. Siempre, lenguaje técnico, que si contrafuertes, arcos apuntados, bóvedas de aquí y de allá, el triforio, el claristorio, etcétera. Lenguaje técnico, todo lo que sea arquitectura siempre vamos a tener que utilizar un lenguaje técnico. Y por otro lado, evolución y obras más representativas. Bien, fijaos, evolución, ¿vale? Es decir, tenemos que seguir un orden arquitectónico, es decir, tenemos que seguir un orden cronológico. Empezamos con las primeras obras castellanas de la arquitectura gótica, continuamos también con las que vamos a ir más adelante. Y cuidado, porque aquí un error muy común que puede cometer la gente es que se quede simplemente en la arquitectura gótica castellana. Dicen en España, ¿vale? Por tanto, tenemos que hacer también mención a las que se realizan en la Corona de Aragón, ¿vale? Súper importante. Bien, por otro lado, nos ha caído aquí La alegría de vivir, la alegría de vivir de Henri Matisse. Entonces, es una obra pues que, no sé, particularmente no es difícil de analizar, ¿vale? Ni mucho menos. Yo no hubiera puesto particularmente esta, porque me parece que hay otras mucho más importantes de las que hablar, pero no sería ni mucho menos una obra rebuscada, ¿eh? Cuidado con esto, porque no es una obra rebuscada, es una obra que tenéis que saber y que tenéis que conocer. Entonces, importante aquí para poder destacar sería explicar la técnica con la que se hace, ¿vale? Que es la técnica del óleo sobre tabla, que consiste en esa mezcla de los pigmentos secos con aceites de origen vegetal. Después, hablar de cómo se compone la obra y especialmente aquí, que es lo más llamativo, el color, ¿verdad? Las formas y los colores que establece el propio autor. Pues eso es lo más importante que voy a tener que destacar, ¿vale? Utilizando esos colores planos que utiliza y demás. Bien, hemos ido a lo concreto, pues ahora vamos a lo general. Hemos analizado esta obra de La alegría de vivir, que pertenece al fauvismo, pues ahora hablamos del fauvismo en general. Y si podemos mencionar otros autores, pues muchísimo mejor, ¿vale? O si no, otras obras del propio Matisse, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el Madame Matisse o La habitación roja, ¿vale? Pero importante que hagamos una muy importante valoración de lo que es el color, del uso del color en estas obras. En cuanto a las definiciones de los términos y de los artistas, pues es exactamente igual que antes, ¿vale? No os quedéis en lo que nos piden, vamos un poquito más allá, siempre es importante destacar. Así, por ejemplo, podemos decir acueducto, pues lo más normal sería decir obra de ingeniería románica que servía para llevar agua desde manantiales y nacimientos de ríos hasta los núcleos urbanos, y ya estaría. Pues no, vamos un poquito más allá. Podemos decir que la estructura consiste en la superposición de arcos, ¿vale? Por ejemplo. ¿Y cuáles son algunos ejemplos? Pues el acueducto de Aqua Claudia en Roma, el de Segovia, el de los Milagros de Mérida, ¿vale? Lo dicho, un poquito más allá siempre. Después, en cuanto a los autores, pues hay algunos de los que no vamos a poder hablar muchísimo. Por ejemplo, Salzillo es un autor muy importante, pero no es de los más importantes de la imaginería, pero no es el más importante de la imaginería española, ¿vale? Por tanto, vamos a estar más limitados a la hora de hablar. No pasa nada, ¿de acuerdo? Yo aquí he sacado simplemente 5 líneas, pues no pasa nada. No pasa nada porque en uno me quede un poquitín más corto, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay otros como Gaudí, pues que sí que merece la pena que habléis un poquito más. ¿Sí? Así que nada, esto es todo, ¿vale? Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, de cuestión, no dudéis en comentarlo, ¿vale? En los comentarios de abajo. ¡Hasta luego!